Hola, mi querida familia latina en Miami. Estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes. De verdad es un privilegio para mí tomarme un tiempo para poder expresarles mi admiración. Gracias, John Reus, por la oportunidad para poder compartir con el Equilibrio Ministerio Latino allá. Y bueno, esta semana ha sido muy especial porque el jueves pasado fue el cumpleaños de mi esposa, Jessica, y estoy muy agradecido de todas las muestras de amor que ella ha recibido de muchas personas, amistades a lo largo de este tiempo. Y así que estoy muy feliz por ella. Cada muestra de amor para ella ha sido una muestra de amor para mí, obviamente para toda la familia Pineda. Así que estoy muy contento por eso también y bueno, contento de poder compartir con ustedes en este servicio y poder pues compartir también las cosas increíbles que Dios me ha estado enseñando en los evangelios. Este mes de julio, precisamente, estamos con la iglesia aquí en La Paz enfocándonos en crecer en nuestra fe. Así que ya te puedes imaginar, Dios nos está enseñando muchas cosas. Recuerden Hebreos cuando Dios dice que Jesús es el perfeccionador de nuestra fe. Recuerdo pasajes como por ejemplo cuando los apóstoles, ¿no? Se le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, ¿no? Y la verdad es que he estado reflexionando en todo lo que hemos estado pasando en este tiempo, la crisis del COVID-19 y muchas otras cosas más que están pasando también en su querido país, en Estados Unidos. Todo ese tema de George Floyd ha sido muy triste. Todo lo que está pasando, pues es difícil, ¿no? Es complicado, la verdad. Y estaba pensando y reflexionando que la fe que tuvimos ayer no es suficiente para los desafíos que estamos enfrentando o vamos a enfrentar para el mañana. Por eso es tan importante poder prepararnos y poder estar listos en nuestra fe, crecer en nuestra fe, renovar nuestra fe. Y por eso creo que es muy importante el tema que hoy te quiero compartir y que podamos aprender de la historia cuando Jesús sana al siervo de un centurión, si te acuerdas. Por eso la clase de hoy se titula Teniendo una fe asombrosa. Así se llama, teniendo una fe asombrosa. Um, y hay dos historias registradas en los evangelios sobre este pasaje. Una está en Mateo 8 y la otra está en Lucas 7. Y ambas tienen similitudes, pero también te cuento que tienen algunas diferencias. Y esto a veces puede ser polémico para algunos, pero en realidad hoy quiero que abramos nuestra mente y nuestro corazón a ver las escrituras desde otro ángulo. Normalmente vemos las escrituras de izquierda a derecha, ¿no? Así es como las vemos, ¿no? Leemos de izquierda a derecha, a menos que tú leas hebreo, leerías al revés, de derecha a izquierda. Pero normalmente cuando leemos un texto es lineal, ¿no? Vemos los eventos y van ocurriendo de esa forma, cronológica. Entonces, el día de hoy quiero pedirte que veamos el texto de una manera diferente. ¿Qué tal si lo miramos con los ojos de un método hebraico que se llama quiasmo o paralelismo repetitivo? No me voy a meter mucho el tecnicismo, pero esto significa en pocas palabras entrecruzar las escrituras. En vez de ver a Mateo y a Lucas como dos historias separadas e independientes, verlas como una sola historia con dos ángulos. Por eso hoy vamos a aprender mucho de la fe del centurión. Vamos a unificar estos dos relatos en uno solo para aprender de esta fe. Una fe que sin duda alguna asombró al Hijo de Dios. Por eso es muy importante el día de hoy esta clase que quiero compartirte. Y antes de comenzar, por favor, acompáñame a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo que me das, Dios, para poder compartir con mis queridos hermanos y hermanas del Ministerio Latino en Miami. Oro mucho para que bendigas sus vidas, bendigas sus familias, hijos, hijas, seres queridos, matrimonios, todos, Padre. Cuide de ellos, cuide de las cosas que usted les ha dado también, Padre. Porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Protégelos, cuídalos. Y Padre, te oramos en el nombre de Jesús para que dirijas esta clase.
y nos llenemos de tu palabra y podamos crecer todos en nuestra fe, así como te sorprendió la fe de este centurión, que nosotros podamos tener y aspirar, sorprenderte con una fe parecida. Dios, gracias, te amamos, bendice este tiempo y bendice al Ministerio Latino en Miami, y es en Jesús que te oro. Amén. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a hablar del primer punto muy importante. Y para eso, como te digo, vamos a tener las dos escrituras entrelazadas. Así que va a ser un solo relato, pero en el relato están las dos escrituras de Mateo y Lucas juntos, ¿no? Hicimos este quiasmo para poder entender mejor la historia de diferentes ángulos. Y vamos a leer el primero. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice, Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron, este hombre merece que le concedan lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran, Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti. Pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si a otro le digo, ven acá, él viene. Y si mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Aquí estamos viendo la primera parte, que en realidad en esta parte es mucho de la parte de Lucas. Pero algo muy interesante en esta escritura es que este centurión era conocido por su amor. Imagínate, en el versículo 2 que acabamos de ver, dice que tenía un siervo que él amaba mucho. En el versículo 5 dice, ama a nuestra nación. Solo para que entendamos un poco el contexto, los soldados romanos no eran muy queridos por los judíos y viceversa. Y no era algo normal ver a un soldado romano y a los judíos llevarse también. Algunas de las razones eran porque los soldados abusaban de su autoridad. Querían ganar más dinero o tener más recursos. Y para entender un poco aún más históricamente, los soldados no era que ganaban mucho, no tenían un gran salario en ese entonces. Entonces buscaban la forma de ganar más para tener con qué darle a sus familias. Y conociendo aún más todavía profundamente, los centuriones, en este caso, porque este es un soldado centurión, no es cualquier soldado. Ellos tenían alrededor de 80 soldados a su cargo. Eso podría variar dependiendo de algunos casos, pero por lo general eran 80. Tenían mucha influencia y autoridad entonces. Aquí vemos algo diferente, hermano, hermana. Aquí vemos algo increíble, diferente en este centurión. Él era conocido por su amor sincero por los demás. Le importaban las personas. Para comentarte un poco de mí, mi abuelo, que en paz descanse, Salomón, yo soy de Honduras y allá fue donde me crié, y mi abuelo era militar, fue militar, y llegó a hacer un cargo de mayor. Y me acuerdo que tú ibas a su casa, habían soldados entrando, soldados saliendo, llevaban cargamentos, llevaban lo otro, pero algo muy interesante es que miraba que lo respetaban, pero no solo respetaban, lo apreciaban. Y algo cuando pienso en el centurión, en esta forma de amar, recuerdo mucho a mi abuelo, que era alguien gente, que era alguien que sí tenía que seguir órdenes, que tenía que hacer su trabajo, pero que le importaban las personas. Sobre todo me recuerda a este centurión a mi esposa. ¿En qué sentido? Que tuvo este cumpleaños y mucha gente la llamó, chatearon, la visitaron, obviamente siempre con el distanciamiento social por el COVID-19, obviamente, pero tuvo muchas muestras de amor y cariño. Ella ha sido un instrumento para mi vida, para enseñarme a amar a los demás. Dios la ha usado mucho y la sigue usando.
Es más, ella me expresaba cómo se sentía de amada ese jueves. Yo le dije, eres amada porque amas. Las personas se dan cuenta de que tú eres sincera, te preocupas por ellos. ¿Cómo sabemos que el amor del centurión era genuino? Podríamos decir, bueno, puede hacerlo porque quería mantener tranquilos a los judíos, ¿no? Pero el texto nos dice que les había construido una sinagoga a los judíos. Solo para entender, y tú sabes, muchos de ustedes saben, los romanos tenían otros dioses. Y en este caso va y les construye una sinagoga a los judíos, respetando la fe del pueblo judío. Otra de las características que me hace ver que era genuino su amor es que él movió recursos para ayudarlos. Y el centurión dio. Así fue como Dios también ha mostrado su amor por ti y por mí. En Juan 3:16, en la primera parte dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. El dar es amar. Cuando alguien da, es porque ama. Y te voy a contar una historia. Había un hombre que estaba pescando, para poder entender mejor esto que estoy hablando, sobre el amor sincero. Y este hombre estaba pescando y de repente llegó un ministro y le preguntó cómo le estaba yendo con la pesca. El hombre dijo que bien. Dice que él amaba los pescados. Yo amo el pescado, ¿no? Así como tú puedes decir, yo amo la carne, yo amo el café, yo amo aquí, he aprendido a tomar mate, ¿no? Yo amo el mate, ¿no? Y entonces le dice, yo amo el pescado. El ministro le dijo que él no amaba los pescados. Si él los amara, no los pescaría, los mataría y se los comería. Que él se amaba a sí mismo. No le preocupaba el pez, le preocupaba su deseo de comerse el pez. Y ese es el tipo de amor que está por todo el mundo ahora, lastimosamente. El amor de pescador o el amor pescado. Una pareja se casa, por ejemplo, y están pensando que el otro satisfacerá las necesidades personales. Este tipo de amor es amor de pescado, amor de pescador. El amor no se trata de recibir, sino de dar. Así fue Dios. Dios nos amó tanto que dio. Y este centurión amó tanto que dio. Por eso es tan importante. El centurión aquí nos muestra que no tiene un amor de pescador, un amor de pescado, sino que era un amor genuino. Él daba a los demás. Algo más que nos muestra que su amor era genuino, en la escritura en el versículo 4 dice que los ancianos rogaban insistentemente a Jesús que lo ayudara. Dice que después en el versículo 6 que leímos, hasta sus amigos fueron a hablar con Jesús en su nombre. Imagínate, las personas realmente se estaban moviendo por él, buscando ayudar al centurión. Creo que porque ellos sabían que el centurión era sincero, era genuino, porque él los amaba. Mi pregunta para ti y para mí el día de hoy, hermano y hermana, es, ¿cómo te conocen los demás? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Cómo nos conoce nuestra familia? ¿Qué fama tenemos en nuestra vecindad, en nuestra comunidad? ¿Cómo nos conocen? ¿Nos conocen por nuestro amor? Estaba viendo lo que está pasando en Estados Unidos ahorita con la muerte de George Floyd. Las protestas, el dolor, la indiferencia de muchos. Y empecé a decidir orar con amor. Orar por los ministerios latinos, por ustedes, orar por la iglesia en Miami, a orar por Estados Unidos, a entender la necesidad que está pasando, el dolor que pasa la gente, a conectarme o tratar de ponerme siquiera un poco en sus zapatos. Un hermano esta semana me decía, estábamos teniendo una reunión y este hermano, abriendo su corazón, me decía, había visto las noticias sobre la situación que estaba pasando en Estados Unidos y cómo le dolía y que sentía ese dolor al ver a este hombre morir. Esta fe que asombró al Hijo de Dios, de ese centurión, era alimentada por el amor. ¿Qué está alimentando nuestra fe el día de hoy? ¿Las preocupaciones?
el hambre, la necesidad, la falta de trabajo, nuestros sueños, nuestra agenda oculta. ¿Qué es lo que está alimentando nuestra fe el día de hoy? En este caso, para el centurión, la fe de él fue alimentada por un amor genuino por la gente. Dios nos llama a alimentar nuestra fe con amor, así como lo hizo el centurión. Vamos a seguir leyendo un poco más el quiasmo de estas dos escrituras de Mateo y Lucas. Vamos ahora a los versículos 9 y 17. Vamos a seguir leyendo. Déjenme compartirles la presentación, así ustedes pueden ver la escritura también. Ok, aquí está en el versículo 9, obviamente en el quiasmo. Dice, se le acercó el centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo, iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Y dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de fuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Algo muy importante aquí que Jesús nos dice en el versículo 17 de este quiasmo es, Jesús nos muestra su importancia sobre nuestra fe. Nos dice que necesitamos enfocarnos en tener una fe como la del centurión. Dice que los hijos del reino, está hablando de los hijos del reino, está hablando del reino de Dios, está hablando de la iglesia, está diciendo, esta es la fe que todos debemos apuntar tener, una fe que asombra al Hijo de Dios. El centurión ahora entra en la escena. Estamos entrelazando las dos escrituras de Mateo y Lucas. En el primero vemos que Lucas nos habla sobre las personas que fueron a apoyar, que fueron a hablar en nombre del centurión, y después entramos con la de Mateo, donde aquí vemos que entra en la escena el centurión. Aquí vemos dos ángulos importantes de esta historia y creo que se entrelazan perfectamente. Ahora entra el centurión. Imagínate, solo me pongo a pensar todo esto que estaba pasando en ese momento. Y el centurión yo creo que había pedido ayuda a los ancianos, ¿verdad? Como dijimos, después a sus amigos, y él sintió que en algún momento debía él mismo ir a hablar con Jesús. Probablemente al principio pensó, yo no soy digno que pise mi casa. Ahora, ¿por qué habrá pensado esto? Es probable porque había idolatría. Para un judío ir a pisar la casa de un pagano era como ser impuro. Había idolatría y muchos judíos, especialmente devotos, no se atrevían a pisar la casa de alguien que no seguía al Dios de Israel. Pero me imagino que después pensó, yo ni siquiera soy digno de presentarme ante él. Y piensa, era un soldado. ¿Cuántas cosas hizo de las cuales no sentía orgulloso? ¿Qué cosas de su vida habían pasado de las cuales él estaba arrepentido? Así como nosotros hemos hecho cosas de las que no nos sentimos orgullosos ni felices y mucho menos contentos. Creo que el primer desafío que hubo acá es muchas veces pensar que Dios no me va a atender, pensar que mi petición es muy insignificante o es imposible para Dios. Y aquí vemos al centurión, su primer desafío es pensar que no me va a hacer caso, he hecho muchas cosas malas, no es tan importante, Dios tiene otros problemas más grandes o es demasiado grande que no creo que vaya a suceder. Pero algo interesante es que su amor por su siervo, de este centurión, era más grande que la vergüenza y más grande de lo que iban a pensar los demás de él. Y yo pienso que así es con nuestros hijos, para los que tenemos hijos. Me acuerdo cuando estuve en una oportunidad viajando a Tarija, aquí en Bolivia, que es una misión que está allá.
en otra provincia, estaba con los hermanos, y de repente Jessica me dice, me llama, que nuestra hija Alison de 5 años se había roto la nariz y que iban a meterla al quirófano. Imagínate cómo me sentía, ¿cómo? Y me sentía hasta culpable, porque adivina qué, eso que había pasado era porque estuvo jugando conmigo unos días antes, y jugando ahí, ella se cayó y salió sangre, y bueno, traté de curarla y todo, pero después la vio el doctor en la iglesia. Hay un hermano increíble, el doctor Luis Coaglini, y la vio, que es otorrino naringólogo, y le vio, y obviamente le dijo, tenemos que ahorita mismo hacerlo, porque si pasa 7 días, después de esos 7 días se asienta y es más difícil hacer la operación. Yo me sentía, no tienes idea, me sentía el ser más culpable, ay, me sentía de todo, ¿no? Súper desanimado y preocupado sobre todo, ¿no? Y entonces me acuerdo que paré todo en Tarija y me regresé ese mismo domingo, pedí un vuelo para irme más temprano, para estar con mi familia, obviamente todos entendían la situación, fui allá, llegué y bueno, me acuerdo tratando de cambiar boletos, que no había cupo, que sí había cupo. Estaba esperando adelante de 3 personas porque iban a ver si había alguien que no llegaba, y gracias a Dios pude entrar al avión. Pude agarrar de los primeros cupos. Cuando nos importa, movemos cielo y tierra. Así es con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Este hombre probablemente estaba esperando que sus amigos fueran, hablaran con Jesús, algo pasara, y no pasaba nada. Imagínate, más bien se empeoraba, estaba por morir. Yo creo que al final decidió, ¿sabes qué? No me importa. Yo voy a ir a hablar con Jesús, porque le importaba la vida de este hombre, porque le importaba su sufrimiento, porque lo amaba. Por eso movió cielo y tierra, literalmente. Movió el cielo y movió la tierra. Llega Jesús, le da los específicos, es paralítico y sufre mucho. Los otros le dijeron, está por morir. Él le dice, más detalles, es paralítico y sufre mucho. ¿Quién más para conocer de primera mano el sufrimiento de este hombre que el centurión? Algo que veo aquí que puede ser un desafío para nosotros, tener este tipo de fe que es impulsada por un amor profundo por la gente, es ser superficiales en la necesidad de los demás. Debemos ir profundo. El centurión sabía los detalles. Él sabía, estaba sufriendo mucho, es paralítico y obviamente va a morir. Jesús le dice, iré a sanarlo. Me imagino que ya venía con el grupo, con los amigos del centurión, ya venía con los ancianos, iba para allá, y de repente llega el centurión, entra en la escena y le dice algo sorprendente. Le dice, no soy digno de que entres a mi casa, respetando la santidad de Jesús. Hazlo virtual. Bueno, no le dijo hazlo virtual, ¿verdad? Pero piénsalo. Le dijo, no tienes que ir a mi casa, ni siquiera tienes que tocar a mi siervo, hazlo virtual, solo di la palabra. Dilo y mi siervo sanará. Jesús no tenía que estar en su casa presente, ni siquiera tenía que tocarlo. Jesús queda sorprendido. Solo tiene que dar la orden. Yo me imagino el centurión pensó cuando estaba en su casa esperando que no, ¿qué pasa? No llega, sigue igual. Yo creo que dijo, ¿sabes qué? He escuchado de Jesús, porque eso es lo que dice la Escritura, si tú lo lees. He escuchado de Jesús. Si es el Hijo de Dios, si es el Mesías, Él tiene poder sobre todo. Y si tiene poder sobre todo, solo debe dar la orden y mi siervo sanará. Para abrirte aún más mi corazón, hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Honduras, recién me había bautizado, tenía unos meses de ser un discípulo, y secuestraron a mis 2 hermanas. Fue difícil. Cuando me dijeron eso, yo estaba como, sentí que el mundo, literalmente yo sentí que hasta como que el mundo se me vino abajo, sentí algo feo, pero feo, te digo, que me entró en el corazón, como una pesadez que me entró. Y yo lo primero que dije, tengo que ir a orar, me metí al baño de mi casa
Y me arrodillé y empecé a llorar y a orar a Dios. Lloraba y oraba, lloraba y oraba, lloraba y oraba, lloraba y oraba, imploraba a Dios. Llamé, me acuerdo, al líder de la iglesia en ese entonces, allá en Honduras, y le expresé lo que estaba pasando pidiéndole oraciones. Fue difícil. Gracias a Dios, mis hermanas fueron milagrosamente salvadas por un caballo que cruzó justamente cuando los secuestradores se la llevaban fuera en la ciudad a las 12, en el auto de ellas, porque fue así como las intervinieron y se fueron en el auto con pistola y todo. Un caballo pasó por la autopista, golpeó al auto, el auto dio vueltas, los señores se asustaron, dicen mis hermanas, y le dijeron, salgan, salgan. Se salieron, agarraron un taxi y llegaron a la casa. Yo no tengo palabras, sé que fue la mano de Dios. No hay una explicación lógica para lo que pasó. Pero, ¿qué me movía a orar? El amor. Porque las amo, porque me importan. ¿Sabes? Una oración de este tipo hace mucho la diferencia. Hace mucho la diferencia. Son oraciones que no se quedan en el techo. Pasan el techo y llegan al cielo. Y no digo que fue mi única oración. Muchos estaban orando probablemente en ese momento cuando pedí ayuda. Mis padres estaban orando. A lo que me refiero es cuando hay oraciones que aman a las personas, Dios se mueve. Dios se mueve. Hay otra historia también que quiero compartirte, mi querido hermano, el doctor Luis Coaglini, el que te contaba que era otorrino, naringólogo, es discípulo aquí en La Paz, y tuvo obviamente una cirugía, iba a ayudar a una paciente, y de repente la paciente no despierta, y no despierta. Ya debía haber despertado, pasaban horas y no despertaba de la anestesia, y no despertaba, parecía que estaba en coma, y él estaba preocupado, su esposa nos llama para que por favor oremos, sus papás de la muchacha orando, él orando obviamente y buscando la forma de cómo ayudarla. Gracias a Dios, después ella despertó. ¿Qué quiero decir esto? Cuando nos importan las personas, esas oraciones llegan con poder, llegan con mucho poder a la presencia de nuestro Señor. El amor te hace pedir ayuda, buscar formas, mover el cielo y la tierra, literalmente. ¿Qué nos está moviendo nuestra fe? El amor es lo que nos mueve a tener una fe asombrosa. El amor cree, el amor es profundo y el amor dedica tiempo. Esto me tuvo que haberle dedicado tiempo a sus amigos, a los ancianos, al siervo. El amor es tiempo. Así se deletrea amor a la familia. Se deletrea así. T-I-E-M-P-O. Tiempo. Jesús nos enseña que el amor era lo que movía al centurión y cree en lo imposible. Esta es la fe que deben buscar tener. Si se puede, sí se puede, mejor dicho. A pesar de los desafíos, hermano y hermana, sí se puede. Sí se puede. A pesar de los desafíos, se puede. El centurión tenía muchas responsabilidades probablemente. Pensemos, 80 personas a su cargo como mínimo. Aquí con los ancianos, amigos, familia, siervos, tenía muchas ocupaciones, pero siempre encontraba el tiempo para amar. Por último, vamos a la última parte ya. Voy a compartirte la última parte del quiasmo para que así podamos terminar la clase. Déjame buscarlo. Aquí estamos. Buenísimo. Versículo 18, terminamos aquí. Luego dijo Jesús al centurión, ve y que sea contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Qué increíble historia. Imagínate. Jesús le dijo, ve y que se haga contigo tal y como has creído. Pero esta no era una fe abstracta o intelectual, era una fe que creía porque era impulsada por el amor profundo a las personas. ¿Cómo podría Jesús decirle que no a algo así? Si por todos lados se respiraba amor profundo.
Se respiraba preocupación sincera del centurión, de sus amigos, de los ancianos. Por todo lado había algo profundo. Y lo que me impacta es que el centurión no tuvo que gritar fuerte para ser escuchado, ni recitar 1000 veces un salmo para que se cumpliera. Tampoco tuvo que imponer su fuerza para lograr lo que él quería. Lo que simplemente logró que esa petición fuera escuchada y respondida fue su amor. Su amor. Imagínate. Creer que Jesús es suficiente. Amar con todo el corazón, aunque duela. Creer en el poder del Hijo de Dios. La buena noticia que tengo para ti y para mí el día de hoy es que no necesitamos grandes puestos para esto. No necesitamos grandes títulos o ni siquiera que el mismo Jesús esté físicamente en tu casa. Solo necesitamos amar y creer en el Hijo de Dios. Honestamente, después de ver este pasaje me doy cuenta de que Dios tiene grandes planes para la iglesia. Ahí en Miami, tiene grandes planes para ti. Tiene asombrosos deseos y planes y cosas increíbles que quiere que pasen en tu vida y en mi vida y en nuestras familias y en nuestras comunidades y en toda la Florida y en Miami con los del Ministerio Español, Latino. Grandes cosas y asombrosas cosas quiere Dios para tu vida. Tan solo, dos cosas tan solo. Debemos amar a las personas, amarlas y amarlas y amarlas y amarlas. Y creer, y creer, y creer. Creer en el Hijo de Dios. Y nuestra oración va a ser contestada. Vayamos hoy confiados a Dios en oración, sabiendo que Él nos escucha. Nuestras oraciones no se van a quedar en el techo, colgadas, cuando oramos con amor, cuando nos importa la gente, cuando nos preocupamos por los demás. Quiero compartirte brevemente unos prácticos que creo que a mí en lo personal me han ayudado a poder ir viendo cómo practicar lo que hoy estamos aprendiendo. Primero es conozcamos las necesidades de los demás. Tomémonos el tiempo para conocer a los demás, sus necesidades, qué están pasando, qué está sucediendo en mi comunidad, qué está enfrentando las personas, mi familia. Busquemos formas de dar. El amor da. Recuerda, no recibe. No está buscando recibir, está buscando dar. Yo quiero felicitarte porque sé que están en la ofrenda especial ahora y eso es muy animante. Gracias porque tú has mostrado tu amor por tanto tiempo y tú estás amando, estás dando. Muchas felicidades porque estás ayudando a construir el templo de Dios. Tal vez no estás logrando, tú estás construyendo una sinagoga como el centurión, pero estás ayudando a construir la iglesia, a construir el templo, que somos todos nosotros. Otra cosa es llevemos las necesidades de los demás a Dios. El centurión fue, dejemos a un lado la vergüenza, dejemos a un lado los prejuicios, los miedos y las dudas y vayamos al Rey. Llevémosle las necesidades de los demás. Conectémonos con ellos. Conectémonos con Él, Cristo. Y por último, pidamos ayuda a los demás. Pidamos oraciones, como hizo el centurión, pidió ayuda u otras formas de ayudar. De todo vale, pero sobre todo acercarnos a Dios. Es muy importante. Estas personas ayudaron al centurión a ir al Hijo de Dios, a ir a implorarle, a insistirle, a estar ahí. Espero que tu fe haya sido desafiada el día de hoy. Espero que tu fe haya sido animada también el día de hoy. Y que todos hoy podamos salir dispuestos a crecer en nuestra fe. Que no nos quedemos cómodos, que entendamos que la fe que tuvimos ayer fue la de ayer. Y para enfrentar el presente y el futuro necesitamos enfrentar con una nueva fe. Necesitamos crecer, renovarnos, poner nuestra mirada en Jesús. Una fe asombrosa como la del centurión. Eso es lo que aspiramos tener aquí en La Paz. Y te animo
a que también tú consideres tener esta fe asombrosa como la del centurión. Una fe que asombró al Hijo del Hombre y que traiga esperanza a muchos. Una fe que podamos escuchar todos los días o esforzarnos por escuchar todos los días. Esta frase, solo esta frase, que se haga como has creído. Gracias nuevamente por el honor, la oportunidad de compartir con mi querida familia en Miami. Les mandamos un fuerte abrazo, los amamos mucho. Gracias por su fidelidad a Cristo, gracias por su fidelidad a su iglesia. Les mandamos un fuerte abrazo, los amamos. Cuídense, por favor, y ahí estamos en contacto.